Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? ¿Cómo cerramos la semana? Un poquito darle continuidad a lo que ayer conversamos con ustedes. Ayer me referí y expresé mi posición sobre la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y cómo lamentablemente esta institución se ha desnaturalizado, creo yo que se ha deslegitimado, se ha convertido en una suerte de mamotreto. Lamentablemente más adelante estaremos hablando con dos de sus integrantes para sustentar un poquito aquello, ¿no? Por un lado con Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien no respaldó la designación de Mario Fabricio Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. De hecho, ella fue la proponente de la moción original que desata toda la polémica y que permitió la inicial designación de Dunia Martínez como titular del Consejo de la Judicatura. Finalmente ella votó en contra y ayer sacamos un extracto de lo que decía Michelle Calvache, Dios bendiga al Ecuador, decía. Vamos a ver qué nos dice el día de hoy. Y luego estaremos hablando con Yadira Saltos. La otra visión, en cambio, la consejera Yadira Saltos fue la proponente de la reconsideración primero y después de la moción para que se dé paso a la designación de Mario Fabricio Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Pero hablemos de la Judicatura. Yo creo que hay que hablar de la Judicatura y a mí me parece un poquito, lo alertamos el día de ayer. Yo creo que el país, a través de los opinadores, de la prensa, de los políticos, de los analistas, deben acostumbrarse, este país tiene que acostumbrarse a desapasionar el debate y hablar con base en argumentos. Porque claro, hoy se echan la pelotita y un poco es el escenario que planteamos el día de ayer, ¿no? En este espacio. Con la decisión inicial del lunes, noten ustedes, la decisión inicial del lunes, el lunes designan a Dunia Martínez como presidenta del Consejo de la Judicatura. Entonces, los de este lado aplaudían la designación de Dunia Martínez, aplaudían las credenciales de la doctora Martínez. Yo tengo el gusto de conocer a la doctora Martínez, más allá de las referencias que se han conocido en las últimas semanas, luego de que fue propuesta como segunda integrante de la terna para el Consejo de la Judicatura. Pero por un lado tenemos aquellos que avalaban a la doctora Martínez, y acá a los que en cambio cuestionaban y señalaban que la doctora Martínez es prima de Iván Granda, exsecretario anticorrupción del gobierno del presidente Moreno y esposo de la exministra del Interior y exministra de Gobierno y actual lideresa del movimiento Construye, María Paula Romo. Entonces, estos de acá decían que la doctora Martínez era la evidencia de que hay un pacto para que Construye se tome el manejo de la justicia. Los de acá aplaudiendo la designación de Martínez y los de acá advirtiendo que ese es el reflejo de que Construye se va a tomar el manejo del Consejo de la Judicatura. Bueno, en 48 horas la tortilla se viró. Este país es un país muy inestable políticamente, es un país en donde se toman inicialmente decisiones que terminan siendo escandalosas. Entonces, estos de acá que hablaban de que Construye se estaba tomando el Consejo de la Judicatura con Dunia Martínez, resulta que de pronto pasaron a apoyar la designación de Mario Fabricio Godoy, destacando sus credenciales. Ayer, por ejemplo, pusimos un extracto de la intervención del consejero Augusto Verduga. En la misma línea se pronunciaron las consejeras Yadira Saltos y Nicole Bonifaz de respaldar las credenciales del doctor Mario Fabricio Godoy. Ya, estos de acá estaban en contra de Dunia Martínez, respaldando ahora a Mario Godoy. Y las de acá, o los de acá, que respaldaron a Dunia Martínez y que de pronto cambiaron de posición con la designación de Godoy y dijeron, no, pues es el correísmo el que se está tomando el control de la justicia, es el correísmo el que está manejando el Consejo de la Judicatura, es el correísmo el que tiene el auténtico interés de aprovechar estos 7 meses que le quedan a la actual Judicatura para poder llevar adelante un concurso de méritos y oposición que implique la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Proceso controversial en su momento que pretendió llevar a cabo el Consejo de la Judicatura liderado por Wilman Terán. Y luego el Consejo de la Judicatura liderado por Álvaro Román Márquez lo echó abajo y preparó un nuevo proceso, y ese proceso es el que está en marcha ahora mismo, con la actual Judicatura. Y que entiendo que el doctor Mario Fabricio Godoy lo continuará. Es un proceso que está avanzado. ¿Ya? Pero dicen, ese es el reflejo, ese es el interés del correísmo, de tomarse la justicia
a través de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Entonces, miren ustedes cómo aquí las cosas se miden, se evalúan, se critican o se aplauden dependiendo del interés político partidista. Los de acá, destacando una designación y acusando a los otros de correístas, y los de acá, defendiendo su designación y acusando a los otros de que Construye se quiere tomar el Consejo de la Judicatura. Yo pregunto y lanzo esta inquietud y esta interrogante a nivel público a la audiencia que nos sigue y también a los amigos que interactúan por interno con este espacio de noticias. Por un lado, podemos afirmar que por el parentesco de Dunia Martínez con Iván Granda, que a su vez es el esposo de María Paula Romo, se puede ser muy ligero y afirmar que eso implicaba que Construye se iba a tomar el Consejo de la Judicatura. O sea, yo quiero establecer y quiero llegar a entender, y no se trata de ingenuidad. Yo les invito a pensar con cabeza fría. El hecho de que un familiar de alguien tenga una relación política con algún sector, automáticamente a ese alguien lo convierte en seguidor, en parte de, en partidario de ese gobierno, esa orientación política. O sea, no entiendo. O sea, no, esto, la política, las afinidades, las ideologías, no son temas químicamente puros. Yo puedo tener una ideología, mi papá puede tener otra ideología, mi hermano puede tener otra ideología, mi mujer puede tener otra ideología. Cada cual tiene su propia forma de pensar. Y les voy a poner algunos ejemplos. Los hermanos Omar y Farid Simon. Yo creo que es uno de los casos más emblemáticos, que además podemos ver las posiciones de ambos a nivel público, sus expresiones en redes sociales. Omar Simon en su momento fue secretario de la Presidencia de la República, fue presidente del Consejo Nacional Electoral, cercano al gobierno del presidente Correa. Su hermano Farid, un académico prestigioso, prestigiado, con una postura claramente contraria al correísmo. Los hermanos Teodoro y Fernando Bustamante. Fernando en su momento fue ministro de Estado del presidente Correa, luego fue asambleísta de Alianza País, Teodoro con una postura radicalmente en contra. ¿Ya? Permítame hablar en primera persona. Este conocimiento público que mi primo, Ramiro Vela, es asambleísta por la provincia de Tungurahua. Y Ramiro forma parte de la bancada de gobierno. Yo pregunto si dentro de esa lógica, como es mi primo hermano, con quien yo crecí, que es como mi hermano, yo a mi primo lo quiero muchísimo, tengo una relación pero muy estrecha con mi primo, pero mi primo tiene un pensamiento ideológico distinto al mío y político distinto al mío. Pero porque mi primo es asambleísta y es un asambleísta de la bancada del gobierno, eso a mí, que soy su primo hermano, automáticamente me hace ser un seguidor, un partidario del gobierno. O sea, no seamos tan reduccionistas en el análisis. O sea, no puede ser que aquí el análisis sea dependiendo de estos sesgos, ¿no? En algún momento se hablaba de Marcelo Holguín. Yo tuve una discrepancia con un apreciado colega, porque se asumía que como la hija de Marcelo Holguín, entiendo que ella ocupa un cargo de gobierno y además es directiva del movimiento ADN en la provincia de Pichincha, ya se decía que supuestamente esa era la evidencia del maridaje entre el correísmo y el gobierno. El hecho de que Marcela, que pertenece a Revolución Ciudadana, tenga una hija que pertenece a ADN y automáticamente asocian lo uno con lo otro. O sea, yo les invito a no ser tan reduccionistas en el análisis y tratemos de profundizar y elevar el nivel del debate. Tiene que ver uno con lo otro. Y por otra parte, para los que en cambio dicen que con Mario Godoy el correísmo se toma el control de la justicia, me encantaría saber, no lo conozco, no lo sé, pero me encantaría saber cuáles son las evidencias de que con Mario Godoy Naranjo el correísmo va a tomar el control de la justicia. En serio, en serio. Ya me han de decir cualquier cosa, pero yo estoy planteando un argumento sobre la base de un interrogante. Porque es muy fácil, yo he leído a algunos colegas, algunos opinadores, en las últimas horas hablar muy ligeros sobre las supuestas relaciones políticas del futuro presidente del Consejo de la Judicatura. Pero, ¿cuáles son las evidencias?
Entonces, claro, dicen, no, es que la evidencia es que él es pareja de la doctora Dolores Ventimilla, que a su vez la doctora Ventimilla es la abogada de Ruth Maribel Barreno, y que Mario Godoy fue abogado de Allen Berbera, y que además fue abogado que patrocinó la defensa de 2 acusados de narcotráfico. Esa es la evidencia. Automáticamente con eso ya se asume que el señor va a responder a los intereses del correísmo. ¿Es en serio? Que yo no entiendo estas cosas. Y lo que dice Néstor Aguilera, le envío un abrazo, querido Néstor. Primo Aguilera, ¿cómo le va? Dice, ahora que me escuche, dice, ahora que lo escucho, todo sigue girando en torno a Correa en este país. O sea, por Dios, Correa se fue el 24 de mayo del 2017. Correa se fue hace 7 años. Y seguimos generando el debate público en torno a Correa y en torno al correísmo. ¿Qué digo? Es legítimo opinar de eso, por supuesto, pero yo planteo hacerlo con argumentos. Y estos son mis argumentos. Yo no tengo ningún tipo de evidencia que me permita pensar que la designación de Mario Godoy per se implica que el correísmo se ha tomado el control de la justicia o se va a tomar el control de la justicia. Porque además, a ver, seamos serios. Lo que se ha elegido es una persona, el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué están insinuando? ¿Que Mer Benavides, que Yolanda Yupangui o que Solanda Goyes le van a hacer el juego al correísmo en el Consejo de la Judicatura? ¿En serio? Yo no creo. O sea, yo sí puedo certificar, porque lo he visto, las actuaciones públicas de Solanda Goyes. Y Solanda Goyes tiene un pensamiento que está en las antípodas de la visión del correísmo. Yo me imagino a Solanda Goyes respaldando tesis en el Consejo de la Judicatura que vayan a favorecer al correísmo, como dicen algunos. No me imagino tampoco a Yolanda Yupangui o a Mer Benavides. Pero aquí es un clásico colocar narrativas en el imaginario de la gente. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son las evidencias que, por un lado, demostraban que la doctora Dunia Martínez encarnaba la intención de que Construye se tome el Consejo de la Judicatura? ¿Y cuáles son hoy las evidencias que nos lleven a determinar que efectivamente el correísmo se toma la Judicatura con la designación de Mario Godoy? Primer elemento. Y el segundo elemento, a ver, el presidente del Consejo de la Judicatura emerge de una terna que ayer les mostraba, ¿no? Una terna que fue propuesta no por Revolución Ciudadana, no por el Partido Social Cristiano, no por Construye, no por la Sociedad Patriótica, no por ADN, no por Pachacutic, no por los independientes. Una terna propuesta por el presidente del Consejo de la Judicatura. Entonces, al primer responsable o a quien se le debe trasladar la responsabilidad primigenia de esta designación, no es a las organizaciones políticas, no es a Correa, no es a Daniel Noboa, no es a Jaime Nebot, no es a María Paula Romo, no es a Lucio Gutiérrez, no es a ninguno de estos actores políticos. Al primero que trasladar la responsabilidad es al doctor José Swing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, porque él es el que envía la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que Swing se debe al correísmo o que Swing se debe a Construye? ¿O que Swing se debe a alguna de las organizaciones políticas? Y si es así, ¿cuáles son las evidencias? El doctor Swing, el 30 de mayo pasado, cuando recién había enviado la terna, la primera terna, donde estaba además Hugo Landívar, Hugo en la primera terna le envía a Telmo Molina, a Dunia Martínez y a Hugo Landívar. Este último constaba como dirigente del naciente movimiento Acción Democrática Nacional ADN, registrado ya oficialmente por el Consejo Nacional Electoral. Por supuesto, luego se separó de la organización política para tratar de no tener una inhabilidad, pero finalmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le pidió al presidente de la Corte que cambie ese nombre por este conflicto de intereses de carácter político, y Swing incluyó en la terna, en lugar de Landívar, a Mario Fabricio Godoy. Y el 30 de mayo, el doctor José Swing, entrevistado por Lenin Artieda en la cadena de televisión Ecuavisa, él dice: yo seleccioné la terna con responsabilidad
y además asegura que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia tenía conocimiento de aquello. Vamos a escuchar lo que dijo José Swing en esa entrevista con Ecuavisa el 30 de mayo. Póngale, por favor. Yo soy académico de mucho tiempo vinculado con algunas universidades en el país y tengo conocimiento y tengo amistades en ese entorno. Y si usted puede mirar los nombres de los 3 profesionales que fueron seleccionados, tienen precisamente ese origen. Los 3. ¿La armó usted, doctor, y tuvo el apoyo unánime de la Corte? Sí. La seleccioné yo con responsabilidad. Tome en cuenta que han sido tiempos muy cortos. El reglamento dispone que de una vez que notifica el Consejo con este pedido de entregar la terna, tengo 4 días para hacerlo. Había solicitado una aclaración en el sentido de cuál es el sustento jurídico para solicitarla. El Consejo de Participación dio una respuesta inmediata el mismo día que llegó la comunicación y yo puse a consideración del Pleno, como había señalado públicamente, a consideración del Pleno, y todos los integrantes del Pleno admitieron o dieron el respaldo al envío de esa terna. A ver, a mí me llama la atención esta parte, porque el doctor Swing dice que todos los integrantes del Pleno estuvieron de acuerdo con esa terna. Sin embargo, el expresidente de la Corte Nacional de Justicia y actual juez de este organismo, el doctor Iván Saguicela Rodas, no opina lo mismo. Él, por ejemplo, señalaba ayer, hace pocos días, en una entrevista con Teleamazonas, se advirtió que el correísmo quiere tomarse la justicia para lograr impunidad, posición del doctor Saguicela. Tras lo dicho, José Swing, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, sin consultar al Pleno, envió la terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por lo que se ha entregado la justicia al correísmo, más aún cuando deben nombrarse los jueces nacionales, entre ellos 3 de sala penal. Esta situación es grave. O sea, aquí alguien no está diciendo la verdad, porque por un lado acabamos de escuchar al doctor José Swing, que dice que el Pleno tenía conocimiento sobre la terna que fue enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y por otra parte, tenemos al doctor Saguicela, que dice que el Pleno no tuvo conocimiento. O sea, yo creo que este tema, por transparencia, debería ser clarificado, ¿no? Acá, por ejemplo, un par de aportes. Le quiero enviar, como siempre, un fortísimo abrazo al apreciado Carlos de Tomaso, que nos amplifica desde Guayaquil. Dice, hola, dice, la maniobra en la Asamblea Nacional para elegir, o que desembocó luego en lo que pasó en el Consejo de Participación Ciudadana, me imagino que se refiere a eso, genera sospecha, no evidencia. Entiendo que se refiere al papel de la Comisión de Fiscalización. Que claro, la Comisión de Fiscalización no esperó a que se posesione Dunia Martínez, sino que llamó a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y claro, pasó lo que pasó. Esto fue el miércoles en la mañana, donde estuvo Andrés Fantoni. Ahí hubo una serie de interrogantes por parte de los asambleístas de Revolución Ciudadana que integran la Comisión de Fiscalización, y finalmente en la noche pasó lo que pasó. Entonces Carlos plantea, yo creo que es legítima esa duda que tiene Carlos, respecto de esto, que considera una maniobra en la Comisión de Fiscalización. Uno puede pensar que esa fue una medida de presión para que ocurra lo que finalmente ocurrió en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Acá la doctora Jaramillo dice, Mario Godoy es un buen profesional, inteligente, educado, conocedor, litigante, formado en la Universidad Central del Ecuador. También acá tenemos otro criterio sobre el tema. Como siempre digo, entre gustos y sabores no discuten los doctores, y además por sus obras los conoceréis. Veamos si finalmente lo posesionan al doctor Godoy. Porque en este país uno nunca sabe, ¿no? Mañana pasado alguien puede presentar alguna acción de protección con medida cautelar incluida. Y si finalmente lo posesionan la próxima semana, insisto, por sus obras los conoceréis. Ya dependerá de él, y por cierto de nosotros como sociedad, hacer un escrutinio público sobre las acciones y omisiones. Y dependerá de él, al frente de la judicatura y del cuerpo colegiado llamado judicatura, salir por sus fueros con base en las decisiones que nos demuestren que las decisiones van a ser técnicas y apegadas a derecho. Pero una vez más, y con esto cierro, desapasionemos el debate, en serio, hablemos con base en argumentos. Yo creo que es legítimo que todos tengamos un criterio porque somos humanos.
y estamos ejerciendo nuestra libertad de expresión. Que todos tengamos una sospecha, sin duda que es legítimo. Pero quienes hacemos opinión pública, políticos, medios, periodistas, opinadores, académicos, no solamente tenemos el derecho, sino la obligación de que esa libertad de expresión la ejerzamos con responsabilidad y sobre la base de argumentos, más allá de cualquier sesgo. 7 de la mañana con 7 minutos, voy a la pausa, ya está lista en la antesala Michelle Calvache, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, luego estará Yadira Saltos con nosotros. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.